¿Qué tal, muchachos? Un gusto saludarlos. Como les había dicho, les voy a estar subiendo algunos videos indicándoles pues cómo hacer algunos de los trabajos que estamos haciendo. Si se han fijado en todas las indicaciones de la primera asignatura, pues de análisis económico en este caso, también en principios de economía, siempre les pido que utilicen literatura complementaria. Es decir, que busquen en internet cosas aparte de los videos para ampliar la información de lo que ustedes van a entregar. En el video de hoy lo que les quiero mostrar es más que todo cómo se realiza esa búsqueda de documentos y sobre todo cómo hacer las citas. Bueno, en primer lugar les voy a enseñar un poco lo de la búsqueda. Ok, lo primero que tienen que tener en cuenta es que los documentos deben ser de fuentes confiables. Creo que todo el mundo sabe eso. Entonces la primera recomendación es que los documentos sean PDFs. Ok, entonces para mostrarles un poco vamos a empezar con el tema de política fiscal en Latinoamérica. Solo como ejemplo. En primer lugar, pues cada uno de los links que revisen tienen que verse que son de fuentes confiables. Pueden observar acá que este es un blog, este es de la CEPAL. Siempre tienen que priorizar organismos como la CEPAL, el Banco Mundial, el BID, etc. Cuando estamos hablando de temas de economía. Entonces les recomendaría que prioricen ese tipo de documentos. Y como les decía también, siempre tienen que fijarse en los que son PDF, como este caso de acá. Porque por lo general los PDF son archivos que se publican en revistas, lo que quiere decir que tienen mejor calidad y este tipo de cosas. Aquí tienen política fiscal en América Latina y el Caribe, otro PDF. Aquí tienen otro, este es de la Organización de Estados Americanos. No, perdón, es de la OECD. Entonces, este tipo de información es la que ustedes tienen que priorizar. Yo sé que son documentos un poco más largos, pero también les voy a enseñar cómo leer diagonalmente, como le llaman, para que no tengan que leer todo el documento y no lo sientan pesado. Este que es de la CEPAL, acá les da el título del documento, les pone el autor del documento, cuál es la organización, en este caso Naciones Unidas, CEPAL. Siempre que veamos un documento de esta naturaleza y que sea un poco extenso, la forma de leerlo más rápido para entender lo principal de ese documento es la siguiente. Siempre después de la portada va a estar el resumen y las palabras clave, como pueden observar. Eso tienen que leerlo de cajón. Pues como le dice la palabra, les voy a explicar un poco de qué trata. La introducción no es necesaria. Pueden ver los gráficos siempre para ver, y los temas de los gráficos para ver más o menos de qué está hablando. Aquí está hablando sobre la volatilidad normal y extrema en casos de crisis. Si se fijan, está hablando de varios países, haciendo comparaciones. La idea es resumen. Después del resumen, ustedes empiezan a buscar los subtítulos, si tiene subtítulos, porque obviamente los subtítulos les van a dar ideas de qué es lo que está hablando el documento. Aquí habla del espacio fiscal y políticas de estabilización, más gráficos. Ya con eso ustedes se pueden dar una idea de qué es lo que habla el documento y si les sirve a ustedes para su investigación o lo que estén haciendo. El siguiente subtítulo, América Latina y la crisis internacional. Sigue ampliando sobre el tema. Acá tienen impacto de la crisis sobre la política fiscal. Si alguno de esos subtítulos me llama la atención para mi investigación, obviamente que voy y leo un poco sobre él. Pero la idea no es leer todo el documento, sino solo lo que nos interesa. Acá tenemos las conclusiones y desafíos pendientes. Entonces, leen el resumen, leen los apartados que tenga el documento para ver si les sirven o no. Si acaso tuviera metodología, también leen la metodología porque eso explica qué es lo que se hizo en el documento. Este caso no tenía metodología porque es más que todo como un resumen, si se fijan, un resumen histórico de varios países. La metodología se incluye cuando son investigaciones que se parten desde cero, es decir, que el investigador está tratando de descubrir algo y explica cómo va a descubrir esa información. Entonces va la metodología, que es importantísima, junto con los resultados de esa metodología. Y finalmente están las conclusiones, que eso sí lo tiene cualquier documento. Eso tienen que leerlo porque explica más que todo cuáles fueron los resultados del documento como tal. Y luego están las referencias, que es como pueden ver acá y que es lo que les voy a enseñar a hacer ahorita. Hay otras formas de buscar documentos de buena calidad y eso es en Google Académico, como lo conocen. No sé si alguna vez lo han utilizado. Les voy a mostrar. Entonces acá está Google Académico. Se supone que acá solo se incluyen documentos formales que se han publicado en revistas y cosas de ese tipo. Pueden ponerlo en cualquier idioma o buscar solo en español. Entonces aquí vamos a hablar de política fiscal. Bueno, buscamos políticas públicas, solo para variar. Si se fijan, tenemos aquí está el número de citas que ha tenido este documento.
formulación, implementación, evaluación, capítulos, análisis de políticas públicas. Lo bueno de utilizar Google Académico es que, como les mencionaba, pues son documentos de calidad y si se fijan todos son bien ordenados, tienen el título, el autor, el año y aquí empieza a hablar de los resúmenes. Si se fijan todos tienen la misma estructura, el título, el autor, etcétera, etcétera. Si ustedes utilizan Google Académico ya les asegura que son buenas fuentes de información, así que deberían priorizarlas. Porque obviamente cuando ustedes me pongan esas cosas en los documentos, yo voy a saber cuál es una buena fuente de información y cuál no. Y otra cosa a tener en cuenta es que comúnmente los documentos tienen 10 años de validez. Es decir, estamos en el 2018, así que cualquier documento previo al 2008 no es muy recomendable utilizarlo. Del 2008 en adelante sí, en el 2019 sería el 2009 en adelante. Y así sucesivamente. Existen algunas excepciones que se pueden utilizar en literatura vieja en caso de que estemos hablando de historia, qué sé yo, historia del mundo, historia de Nicaragua. Sí podemos buscar documentos más antiguos, pero comúnmente son 10 años. Entonces vamos a abrir uno de estos para verlo. Aquí tienen el programa del curso de maestría, el título, los autores. Aquí habla de los objetivos. No todos deberían tener los objetivos, pero en este caso los tiene. Si se fijan, esto es un curso, es la descripción de un curso. Vamos a buscar otro documento. No significa que esto no les pueda servir, pero quiero mostrarles cómo hacer las referencias y las citas dentro del documento que ustedes vayan a hacer. Pueden observar acá que traté de entrar a este link y me puse en este buscador. Eso sucede cuando están protegidos, en este caso en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, y básicamente ustedes tienen que mandar la solicitud para que se les envíe el documento. Acá está la nota, sí, el resumen. Si ustedes consideran que es importante para ustedes, para su investigación, lo mandan a solicitar. Este es un libro. Si vieron, se descargó el libro completo. Vamos a abrirlo. Aquí está, miren, introducción a las políticas públicas, Eugenio, no sé qué, el nombre, el año, etc. Este es del año 2002, como les recomendé, no es muy viable hacerlo con literatura tan vieja, pero solo para hacer el ejemplo vamos a hacerlo en esta ocasión. Ok, para hacer las citas, les estoy mostrando, bueno, ya saben cuáles son las recomendaciones para buscar información, ¿verdad? Ahora, vamos con el tema de las citas. Este documento yo se lo voy a subir en el aula virtual. Básicamente explica, es un resumen de lo que son las normas APA. Esta es la Asociación de Psicología que publica, esta es su sexta edición, sobre cómo citar, cómo buscar información, cómo hacer esas referencias. Cuando tengan tiempo, leen un poco de qué trata. Aquí hay algunas generalidades de cómo se tienen que estructurar los informes cuando se hacen, el tipo de papel, la letra. Eso no está escrito en piedra, a mí no me interesa que ustedes utilicen Times New Roman y ese tipo de cosas. Pero sí, por ejemplo, los tamaños de la letra, los márgenes, ya saben, y todo este tipo de cosas, se los va detallando. Aquí pone el tema de los títulos, que los títulos principales se escriben en centrado y en negrita. Y a medida que van haciendo otros títulos o subtítulos, lo van haciendo en el orden que ellos se los ponen con esta descripción. Si ponen tablas dentro de algún documento, esto lo vamos a ver más adelante. Las tablas deben ser así, si se fijan no ponen líneas entre las filas. Aquí voy explicando cada una de las cosas. Este documento se lo subo porque es bien detallado, entonces les va a servir bastante. Lo mismo para las figuras, si ponen alguna figura, tienen que poner la enumeración de la figura. Si es la primera figura sería figura 1, figura 2, figura 3 o figura 1A, 1B, dependiendo de la cantidad de figuras. Y una explicación sobre ella. Entonces, pero lo que les quiero enseñar ahorita más que todo es el tema de las citas. ¿Qué son las citas? Estos documentos que les enseñé, ustedes obviamente que los van a utilizar para escribir, ya sea ampliar la información del video que les mandé, lo que les decía, la información complementaria. Entonces, ustedes van a extraer partes de este documento. Van a hacer un análisis, van a ver qué parte es importante y ustedes la van a utilizar. Entonces la cita es básicamente utilizar partes de ese documento e incluirlas dentro del documento que ustedes estén redactando en este caso. Entonces tenemos cita textual, cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Cuando tenemos citas de menos de 40 palabras, existen citas de menos de 40 palabras y citas de más de 40 palabras, pero yo quiero que ustedes utilicen solo las menores de 40 palabras, porque esto es básicamente estarse copiando el documento y no es la idea es que ustedes procesen la información.
Entonces tenemos citas textuales. Entonces dentro de las citas textuales les pone el ejemplo. Kaku, que es el autor, entre paréntesis 2009, afirma, abre comillas, aquí se lo está señalando. Esto significa que hasta aquí, cierra comillas. Todo esto se extrajo íntegramente de algún documento, como el que estamos viendo acá. Si ustedes consideran que es importante, pueden hacerlo de esta manera para que ayudarlos a argumentar lo que están hablando. Y tienen que poner el número de la página, miren, entre paréntesis. Aquí es paréntesis, P de página, punto, 90, la página, cierran paréntesis, punto. Así básicamente que se hace una cita textual. Esta es una opción. La otra opción es, abren comillas, ponen todo el texto pues, de donde lo copiaron igualito, porque es una cita textual, y ponen hasta el final del autor, pero lo ponen paréntesis, el apellido del autor, coma, el año, coma, página, la P, punto, 90, cierran paréntesis. Entonces tienen la opción de ponerlo al final o tienen la opción de ponerlo así redactado. Kaku, el autor del año, afirma y ponen la cita. Esas son las citas textuales. Ya les dije que las citas con más de 40 palabras, que sean muy largas, no las voy a permitir en la clase, mejor dicho, para que no lo hagan. En realidad no es una mala práctica porque no les permite procesar bien la información. Ahora están los casos donde ustedes encuentran información relevante y ustedes quieren parafrasearlo. Por ponerles un ejemplo. Dice, en el contexto de la crisis financiera internacional, la política fiscal en América Latina enfrenta un doble desafío. Por una parte es necesaria dar respuesta a los nuevos retos asociados con la crisis y sus efectos. Por otra parte, se requiere dar esas respuestas sin poner en peligro los avances realizados. Si ustedes copian y pegan esto, sería una cita textual. Pero si ustedes lo leen y simplemente quieren parafrasearlo, por ponerles un ejemplo, sería: la crisis financiera representa un desafío para América Latina, primeramente porque es necesario no poner en peligro los avances realizados. Sacan una idea de algún párrafo que ustedes hayan encontrado. Eso es parafrasear. Entonces, cuando son parafraseadas las citas, como en este caso, si se fijan es lo mismo. Las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo, para que hay entrenamiento que conecta nuestras funciones, etc. Y el mismo formato. Pueden ponerlo al final, entre paréntesis, el autor, coma y el año. Si se fijan, no se pone la página, que salía P, punto y el número de la página, porque no es textual. Y tampoco se ponen comillas. Solo parafrasean lo que van a parafrasear, el autor y el año. O, como salía arriba, el autor, Kaku, refiere que las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo. Si se fijan, tiene que ir redactado. Es decir, el autor tiene que ir incluido en el texto armónicamente. Aquí podría ser: Rodríguez afirma que tal cosa. Y ponen el año entre paréntesis, sin el número de página y sin las comillas, como les digo. Eso es lo principal a la hora de hacer citas textuales y citas de parafraseo. Ahora, otra cosa. Cuando ustedes hacen un documento, esto va dentro del cuerpo del documento, es decir, en la parte que ustedes están redactando. Pero al final se tiene que poner un apartado que diga referencias. Les voy a enseñar eso ahorita con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de lo que dijimos, solo para recapitular. Ok, este es nuestro texto. Si yo quisiera hacer una cita, un parafraseo, por poner un ejemplo que es el más común podría hacerlo de la siguiente manera. Entonces la cita es esta. Tenemos que hacer la referencia. Entonces se colocan acá donde quieran poner la cita, el apellido y el nombre. Ven acá donde dice insertar cita. Ya saben que estamos en referencia. Agregar nueva fuente. Entonces, lo primero que tienen que hacer en esta tabla es elegir qué es lo que están citando. Puede ser un libro, la sección de un libro, artículo de revista. Si se fijan acá, dice revista Asturiana de Economía. Es decir, que es una revista. Entonces se van acá, artículo de revista. Esto lo que va a cambiar es algunas cosas dentro de los campos que tienen que llenar, pero no son mucho detalle. Hay muchas diferencias con un libro y cosas de ese tipo. Ok, autor. El primer campo que llenan es el autor. No escriban directamente el autor acá, sino que se van acá donde dice editar. Entonces los apellidos, está Pablo Jiménez, son los apellidos. No, Juan Pablo es el nombre, Jiménez es el apellido.
Jiménez, primer nombre Juan, segundo nombre Pablo, y le dan a agregar. Si acaso fueran más autores, vuelven a escribir el nombre del segundo autor acá y le dan a agregar de nuevo y le va a aparecer aquí abajo. Le dan a aceptar. Si se fijan, el formato es apellido, coma y el nombre. Por eso les decía que utilizaran esto. En caso de que el autor fuera la CEPAL y no te dijera el nombre de la persona, solo saliera CEPAL, le pondrían acá en este check, autor corporativo. Y aquí escribirían CEPAL o lo que sea. Luego tenemos el título, el nombre de la revista, tienen aquí arriba, el año, aquí sale el 2008. Y aquí son las páginas. Si se fijan, empieza en 81, termina en la 99. Si no tuvieran este campo, es decir, que el documento no tuviera esa información, no es tan vital que pongan esto de las páginas. Entonces le dan a aceptar. Automáticamente les puso el formato que les había dicho, si se acuerdan. Aquí está Jiménez, 2008. Aquí está el parafraseado, si se fijan, lo hizo automático. Ahora, cuando ustedes estén cuando estén en el apartado de las referencias, que tiene que ir siempre en su documento, si se recuerdan, para hacer esto, ustedes le dieron insertar cita. Entonces, para poner las referencias, aquí está bibliografía. Miren. Ustedes le dan insertar bibliografía porque ustedes ya crearon el campo. Si se fijan, ya llenaron toda la información que les pedía. Y miren, ya se los pone. En el documento que les estaba mostrando, a la hora de hacer las referencias, estábamos en la cita, ahora son las referencias, que es lo que estamos haciendo. Miren el ejemplo que les pone. El apellido, las iniciales del nombre, el año, el título, lugar de publicación editorial. En este caso es un libro. Bueno, nosotros ahorita estábamos haciendo un artículo. Entonces tenemos el apellido, las iniciales, el año, el título del artículo, nombre de la revista y las páginas. Aquí está un ejemplo, miren. Entonces así automáticamente en Word ya saben que hicieron bien la cita. Ahora, hay un montón de cosas que pueden citar. Pueden citar periódicos, artículos, arriba estaban libros. En el caso de nosotros, como ustedes saben, estábamos mostrando bastante videos. Cuando la información que vos obtenés la sacás de internet, tenés que poner esto que está acá. Recuperado de y el link. Este es un video de Crash Course siempre, pero es de economía, no es de sociología. Pero como ustedes saben, pues la idea es solo ahorita para que vean el ejemplo. Aquí está, miren, publicado el 27 de abril de 2016. Y les va a aparecer el link al final. Básicamente esa es la tónica que tienen que seguir para hacer esto. Muchas veces los videos son digitales, entonces tienen que poner el link. Pero como les dije, el documento de Word ya se los hace automáticamente. Bueno, esto es todo lo que les quería explicar ahorita. Ya saben que cualquier duda me pueden preguntar, me pueden encontrar en la universidad. Y recuerden que es importante que se vayan acostumbrando a hacer esto para todos los trabajos. Pues vamos a seguirlo perfeccionando durante el semestre. Muchas gracias por su atención.